hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Bueno, si os parece empezamos. Buenas tardes. Vamos a abordar el anteúltimo, luego explicaré porque el último acto en teoría de este año de Encuentro Democrático Linares para hablar de las cosas que nos interesan. Y he dicho anteúltimo porque el lunes que viene vamos a hacer aquí mismo una asamblea de Encuentro Democrático Linares para hacer una especie de análisis de lo que hemos hecho hasta ahora y de cómo podemos mejorar y ir ampliando. El martes próximo, ¿qué he dicho? ¿El lunes? El martes próximo. Y para ver cómo podemos hacer las cosas mejor, si es posible mejorarlo, para ampliar en la audiencia, qué temas podemos tratar y qué cosas podemos hacer. Entonces, eso ya es el martes que viene, pero digamos el último acto así de diálogo, de debate y tal, lo vamos a hacer hoy. El tema lo propuso Ana. Yo prácticamente no conocía a María Teresa León, pero me he interesado y he visto que era un monstruo de persona durante la República y durante toda su vida, un monstruo de los buenos, claro. Pero bueno, eso se lo dejo que nos lo descubra ella y no yo. Y también avisar que mañana hay una reunión de la que hay el segundo miércoles de cada mes frente al Ayuntamiento del Círculo del Silencio de Linares, que sabéis que es una concentración de media hora, es a partir de las 7, y donde se aprovecha para reivindicar los derechos de los inmigrantes y de las personas más desfavorecidas. Y yo creo que siempre suele ser un acto muy emotivo. Voy a intentar poder ir mañana, creo que sí podré. Y bueno, invitaros a los que queráis ahí. Y nada más, porque lo importante es lo que nos diga una hora. Si no nos vemos hasta enero, pues felices fiestas a todos, que lo paséis bien con vuestra familia y como sea, el asunto es pasarlo bien y ser felices. Gracias. Sí, pues como decía Valentín, yo creo que esto no hace falta. Vale, no, quítalo si quieres. Como decía Valentín, cuando empezamos este curso, acordamos que una de las charlas le íbamos a dedicar a la figura de María Teresa León. Yo creo que es importante que lo hagamos y bueno, y además pues la Asociación Encuentro Democrático de Linares, pues sabéis que es un espacio para hablar de todo, de política, de sociedad, de cultura, y ya hemos hecho varios actos en este sentido y creo que seguiremos haciéndolo. A mí María Teresa León me parece una figura excepcional. De ella decía Marco Ana que fue más conocida como la esposa de un genio que por su propia genialidad, pero la verdad es que la luz que desprendía Rafael Alberti, según Marco Ana, era tan fuerte que deslumbraba a todo el mundo y también deslumbraba a María Teresa, que quedaba en la penumbra. Hasta ella misma decía de sí misma que era la cola del cometa. Pero a pesar de estas palabras, de lo que diga Marco Ana, de lo que decía María Teresa León, ella fue una gran escritora y una gran luchadora. Eso lo sabemos, Valentina acaba de decirlo, todas las personas que de una u otra manera me hemos acercado a su vida y a su obra. Y por eso yo repito en cada ocasión que tengo que María Teresa León no es la cola del cometa, sino que brilla con luz propia. Esta tarde trataremos de saber un poco más de ella y pondremos voz a algunos de sus textos. Cuando yo termine de hablar, un grupo de amigas, de compañeras que están aquí, pues van a poner voz a los textos que yo he sacado de Memoria de la Melancolía. Y bueno, y después pues tendremos el debate como siempre, ¿no? Pero digo que esta tarde hablaremos un poco más de ella, de sus textos, y entre todas recordaremos a la mujer, madre, hija, amada y amante, amiga, a la escritora, a la miliciana, a la comunista, a la republicana, a la exiliada que soñaba con volver a España, porque María Teresa León es nuestra memoria. Sin ella y sin tantas como ella, no seríamos lo que somos. No seríamos tan conscientes de que formamos parte de una historia de lucha en la que lo más importante es coger el testigo y seguir avanzando con fuerza, con convicción, con valentía, con amor. Sabemos cuánto nos ha costado recuperar la obra de muchos autores, represaliados, exiliados, muertos, pero en el caso de las mujeres
han seguido invisibles y silenciadas hasta hace pocos años. Solo eso explica que conozcamos tampoco a Ernestina de Champusí, a Rosa Chacé, a Pilar Valderrama, a Ángela Figuera, a Angelina Gatel y también a María Teresa León. Por eso vamos a hablar un poco de ella. Nació en Logroño el 31 de octubre de 1903 en una familia acomodada. Estudió en la Institución Libre de Enseñanza y obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras. Se casó a los 17 años y tuvo su primer hijo, pero el matrimonio fracasó y María Teresa se fue de casa, perdió a su hijo, el niño enfermó gravemente y entonces le dejaron que volviera a verlo. En aquellas circunstancias se reconcilia con su marido y tienen otro hijo en el año 1925, pero aquella unión solo duró 4 años más. Teresa se fue definitivamente de la casa familiar y fue apartada definitivamente de sus hijos. Desde muy joven ella escribía en algunos periódicos y sus primeros libros, Cuentos para soñar al amor, son de los años 1928 y 1929. En ese año viaja a Argentina y va a Madrid, donde se incorpora al grupo de las intelectuales españolas de los años 20 y 30, comprometida con la igualdad y defensora de la República. Es una joven de 26 años que participa en la vida cultural y política de la ciudad y es entonces cuando se encuentra con Rafael Alberti y empieza una historia de amor y de compromiso, de complicidades y de pérdidas, de retorno y añoranza. Se casan en el año 1932 y en diciembre de ese mismo año viajan juntos por encargo de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas para ver y estudiar el teatro ruso. Este viaje les permitió conocer no solo la Unión Soviética, sino también otros países del centro y del norte de Europa. Fruto de esa experiencia salió también en mayo de 1933 el número 0 de la revista Octubre, que se convierte en un cauce de expresión de los artistas y escritores de izquierda y que abre sus puertas a los jóvenes con inquietudes políticas y culturales. En el año 1934 publica otro libro de cuentos, Rosa Fría, patinadora de la luna, ilustrado con dibujos de Rafael Alberti. El golpe de Estado les coge a él y a ella, a Rafael y a María Teresa, fuera de Madrid. Pero vuelven enseguida a Madrid y comienzan a trabajar en la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, de la que María Teresa León fue responsable del Comité de Agitación y Propaganda, que era una tarea imprescindible en aquellos momentos de lucha y conciencia cívica contra el fascismo y que María Teresa asumió con gran valor y dignidad. María Teresa estuvo en Madrid durante la guerra y su trabajo fue decisivo, por ejemplo, para poner a salvo los tesoros artísticos no solo del Museo del Prado, sino también del Palacio de Lidia, de la Biblioteca Nacional, o para organizar el segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura. Cuando terminó la guerra con la victoria de Franco, María Teresa y Rafael iniciaron el camino del exilio como tantos españoles. Vuelan primero a Orán, después a París, donde le acoge Pablo Neruda. Cuando el gobierno de Vichy empieza a señalarlos con el dedo, ellos vuelan a Argentina, donde nace su hija Aitana. Le pusieron este nombre porque la Sierra de Aitana fue lo último que vieron al salir de España. Después hicieron viaje a la URSS, a los llamados entonces países del este, a China. A comienzos de los años 60 se establecen en Roma y continúan esperando el regreso a Madrid, que por fin se hace realidad en 1977. Pero María Teresa volvió con su hermosa cabeza sin memoria. Su corazón había extraviado las claves que lo habían mantenido en la distancia y siguió viviendo en la agonía del Alzheimer hasta que se fue en silencio unas horas antes de que empezara la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Escribió más libros de cuentos además de los 3 citados. Otros son Cuentos de la España actual, Morirán lejos, Las peregrinaciones de Teresa, todos, como imaginaréis, publicados fuera de España, ya cuando estaba en el exilio. Las novelas Contra viento y marea, también publicado en Buenos Aires en el 41, Juego limpio en el 59, también en Buenos Aires. Biografías noveladas del Cid Campeador, Doña Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes, Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. A esta obra le tengo un especial cariño porque Susana Oviedo
una amiga y compañera del PC, que es actriz y directora de la Tahona Teatro. Adaptó este precioso poema en prosa en un audiolibro en el año 2009 con las voces de Juan Diego, Asunción Balaguer y Tenele Pave, entre otros artistas. También escribió teatro. Una de sus obras, que sí se publicó en Madrid, en la revista Octubre, la que antes aludía, es Huelga en el Puerto, y otras obras que quedaron inéditas y que después fueron apareciendo. Antes de seguir con su obra, quería hacer una reflexión que viene a cuento, y es hablar un poco mínimamente del compromiso en la literatura. Cuando hablamos del compromiso en la literatura, hablamos de autoras y autores que escriben no desde el poder y la ideología dominante, sino desde el lado de los perdedores y de los explotados, que tomen la palabra y levantan su voz para señalar la injusticia y luchar por la libertad. Y de esa manera no solo construyen otra forma de entender el mundo para cambiarlo, sino que hacen que unos seres anónimos y significantes para el poder se conviertan en protagonistas de la historia. Tenemos ejemplos: al niño yuntero, los aceituneros de Miguel Hernández, los pobres que pueblan las novelas de Máximo Gorki, las mujeres alienadas, locas y rotas de las novelas de Simone de Beauvoir o de Doris Lessing, el doctor Riel de Albert Camus, los mineros de Armando López Salinas. Todos estos personajes que para el poder significan poco y que son tan importantes para la historia. Y que son solo algunos ejemplos de lo que trato de decir. Pero María Teresa es así como escribe sus libros, y así podemos verlo a lo largo de su obra. Aunque nos vamos a centrar especialmente en dos libros: La memoria dispersa y Memoria de la melancolía. De La memoria dispersa también guardo un recuerdo muy grato. Lo publicó la editorial Trapasueños en 2013, cuando se cumplieron 110 años del nacimiento de María Teresa León y 25 años de su muerte. Contiene textos escritos durante la Guerra Civil y 8 obras de teatro que estaban inéditas. La selección y el prólogo lo hizo su hija Aitana Alberti León, y mi amiga Julia Hidalgo y yo escribimos el epílogo, y además tuvimos el placer de acompañar a Aitana Alberti en la presentación del libro por varias ciudades y pueblos de Andalucía, ¿no? En el libro aparecen los hombres y las mujeres que defienden Madrid contra la barbarie fascista. Las mujeres que son novias, madres, esposas, que sufren los bombardeos, que organizan la resistencia y que exigen un fusil para luchar en el frente. Los milicianos que aplauden los poemas de Arturo Serrano Plaja en el frente. Los soldados republicanos que protegen con su vida los cuadros del Museo del Prado, el 5º Regimiento, las milicias populares, los niños y los mayores que pueblan la ciudad destruida e incluso la misma ciudad, el barrio de Argüelles en ruinas, consumido por el fuego, que clama justicia desde sus casas derrumbadas. Son textos que aparecieron durante la Guerra Civil en la revista El Mono Azul, que también se publicó entonces, y bueno, que era el primer mono que llevaban los milicianos y las milicianas, por eso se llamaba la revista así, ¿no? Hay algunos títulos muy interesantes, preciosos: A la mujer española, el 1 de mayo, habla del teniente José, que era una modistilla llamada Josefa, que se une a las milicias populares desde el primer momento del golpe de Estado y que reivindica un fusil al lado de su novia para también ella poder defender España. La cultura como patrimonio del pueblo, y habla también de los poetas que no necesitan morirse para saber lo que es la muerte. Veremos también un texto de Memoria de la melancolía que insiste en esta idea, recordando a Carlo Levi, un pintor y escritor italiano que estuvo mucho tiempo perseguido por el fascismo, murió en 1975. Ya he dicho que María Teresa fue autora de teatro, pero además desempeñó un papel importante como subdirectora del Consejo Central de Teatro y puso en marcha diversas empresas como directora e incluso como actriz. Decir que antes de ella, de ser directora, había otro compañero que lo detuvieron y que le dijeron a ella que se hiciera cargo del Consejo Central de Teatro, de esa compañía. Y ella puso como condición pasarle su asignación económica a la familia de este compañero. Después pudieron liberarlo, pues
moviendo el hilo por parte de Rafael Alberto y los compañeros, y se incorporó otra vez al teatro y siguió trabajando con ella. Este libro recoge la memoria dispersa, 8 guiones teatrales con voces de distintas mujeres que, como decía antes, tratan de conquistar su espacio, que se sienten orgullosas de su clase social y del pueblo al que pertenecen. Esas mujeres, amantes, madres, luchadoras, solidarias y valientes, y también mujeres pobres y sometidas, que buscan una salida aunque sea en su imaginación. Son textos cuidados en todos los detalles, en el lenguaje y las acotaciones, lo que demuestra un gran amor por el teatro, que para María Teresa León tiene mucho de conocimiento, de elevación moral y de alegría. Memoria de la melancolía, es el segundo libro del que quería hablar brevemente. Es seguramente, por lo menos para mí así lo es, el mejor libro en prosa de la generación del 27. De esa generación, de la que he hablado en muchas ocasiones ya, no solo aquí, pero sí en otros sitios, y en la que no sabíamos que había mujeres hasta hace poco tiempo, ¿no? Hasta que la crítica feminista pues dijo, no, la obra de las mujeres siempre ha estado, lo que pasa es que no la ves nadie. Pero claro, yo por ejemplo, que estudié filología hispánica con Juan en la misma clase, pues nunca supimos que en el grupo del 27 había mujeres, había hombres, eso sí, todos chicos, todos en la foto, pero mujeres no había. Y las mujeres del 27 y que publicaban en las mismas revistas que los hombres, publicaron los libros en la misma editorial al mismo tiempo. Bueno, había incluso una que era editora, que tenía una imprenta, Concha Méndez, o sea que, pero esas mujeres como si no existieran. Y María Teresa León pues era una de esas mujeres intelectuales, escritoras, que está pues totalmente, afortunadamente ya, reivindicada, la mujer del 27, y bueno, pero que, como decía antes, ha pasado mucho tiempo para que se encuentre esa obra de esas mujeres que estaba ahí, que solo hace falta verla, y que solo la crítica feminista ha sabido verla. Como decía, para mí el mejor libro escrito en prosa de la generación del 27, que fueron más poetas también, fue escrito en Roma, la última ciudad del exilio, entre 1966 y 1968. Y no sigue una ordenación del tiempo, sucesivo y lineal, sino que va respondiendo al recuerdo y vivencia de la autora, a distintas versiones de ideas que va fijando en sus recuerdos a través de las palabras. Para saber qué libro se escribió en estos años, pues hay que hacer referencia a cosas de las que ella misma habla. Pero bueno, con eso se rastrea muy bien ese libro, porque, como decía, no tiene que ver mucho, y ya lo diré, con otros libros de memoria que se escribieron por la misma época. Quizás por lo que dice María Zambrano, y voy a decir a continuación. Dice que lo que diferencia a los géneros literarios es la necesidad de la vida que les ha dado origen. No se escribe ciertamente por necesidades literarias, sino por la necesidad que la vida tiene de expresarse. Según María Zambrano, la novela responde a la necesidad de crear seres humanos diferentes, de apresar otras vidas. La poesía, por su parte, es la respuesta a la necesidad más antigua, la de expresar directamente la vida. A la necesidad que plantea María Zambrano ya había respondido con su obra literaria María Teresa León, en sus cuentos, en sus novelas y en su teatro. Había creado personajes a los que había dado vida y también escenarios reales e imaginarios que son mucho más que un espacio físico para, a través de ellos, expresar su compromiso político, su idea feminista, su moral de resistencia y de combate y su vocación de narradora de historia. Todos estos personajes que aparecen en su narrativa como seres individualizados y con historia existen, pero el tiempo de las novelas es un tiempo imaginario en el que se desarrollan otras vidas. En cambio, Memoria de la melancolía, el libro de memoria de María Teresa León, responde a una necesidad distinta, a una ansia de la autora tan natural como respirar, decía ella, pues para ella no hay diferencia entre vivir y escribir, tareas ambas arduas y no exentas de contradicciones. Por eso, Memoria de la melancolía no es un libro de memoria como otros libros de memoria de otros autores con los que María Teresa León compartió ideología, experiencia, formación y gustos literarios. Por citar algunos ejemplos,
Ahí están las obras de Francisco Ayala o de Luis Buñuel, que aparecieron en el 82, o los diarios de Rosa Chafé, también del mismo año. Las tres obras, estas que estoy diciendo, tienen un desarrollo lineal, más o menos explícito. Y esa misma estructura la encontramos en libros de memoria publicados después, como el de Irene Falcón, Más alto a los cielos, o Decirme como un árbol, de Marco Ana, incluso La arboleda perdida, de Rafael Alberti, con tantos puntos de coincidencia en los hechos como corresponden a una vida en común, se divide en 3 volúmenes que cuentan distintas etapas. El primero desde 1902 hasta 1931, el segundo desde 1931 hasta 1987 y el tercero desde 1988 hasta 1996. Sin embargo, la obra de María Teresa León, que fue publicada por primera vez en el año 1970 en la editorial Los Sábados de Buenos Aires, aunque ya he dicho que la escribió en Roma, no tiene un orden cronológico. E incluso hay que acudir a algunos de los hechos antes para averiguar en qué año fue escrita. Esas referencias nos dicen que la autora empezó a escribirla en el 1966 cuando contaba 63 años y habían transcurrido 30 desde el comienzo de la Guerra Civil en España. Empieza el libro comparando el texto que va a escribir con los dibujos que hacen los niños en las calles de Roma, en el 66. Y posiblemente, como decía, lo terminó antes de que acabara el año 1968 por unas alusiones que hace a la novelista chilena Marta Brunet, fallecida en octubre de 1967, acaba de morir, dice, por lo de que escriba estas líneas, o a la figura de Ramón Menéndez Pidal, el marido de su tía María Goiri, cuando aún vivía y que murió en noviembre de 1968. Durante esos 2 años, María Teresa León, que según su hija Aitana jamás fechaba sus borradores, fue escribiendo las páginas de lo que sería Memoria de la Melancolía, no solo con tinta, sino con la pasión y la urgencia, mezclando los recuerdos con el presente para dar forma a todas las palabras y colores que había dentro de ella. Así empieza el libro, con esas palabras, y con la ilusión de que la memoria no se extinguiera. El libro termina con la palabra continuará, escrita en letras grandes y esperanzadas, una continuación que quería la autora y que ya no llegó. Sabemos que el tiempo de la novela, el tiempo del arte en general, también del relato autobiográfico, es un tiempo creado virtualmente, pero todo lo que escribe María Teresa León en sus memorias a lo largo de muchas páginas, y esto es lo que la diferencia de otras memorias y de otros géneros literarios como la novela, todo lo que escribe María Teresa León está ocurriendo en ese momento. Así leemos, mezclada con la alusión a los niños de su barrio romano, los recuerdos de su infancia, la familia en la que notó a temprana edad la desavenencia de sus padres, a la abuela comprensiva y cariñosa, a su casa de niña rica de colegio de pago y al mismo tiempo algunos hechos que ya he citado. La ciudad de Madrid bombardeada por la Legión Cóndor y defendida ante el heroísmo, la solidaridad de tantos amigos, la decisión de las mujeres que exigieron puesto en el combate, la guerrilla del teatro enterrado de los cuadros, el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, la derrota y el exilio, y después todos los amigos y amigas que fueron a visitarlo en su exilio, sobre todo en los últimos años en su casa de Roma. Pero lo que vemos, y invito a todas las personas que estáis aquí, a las que no hayáis leído todavía este libro, invito a que lo leáis. En este libro es como si la vida de María Teresa hubiera llegado al extremo de confusión y de dispersión. Y esto, según María Zambrano, solo puede suceder algunas veces por circunstancias individuales, pero sobre todo por circunstancias históricas. Y eso se ve muy bien en la memoria de María Teresa León. Quizás cuando las personas sienten sobre sí el peso de la existencia, es cuando necesitan que su propia vida se les revele. Y quizás esa puede ser la razón por la que María Teresa León escribe en esos 2 años de una manera uniendo unos recuerdos con otros. Es dificilísimo leer el libro, pero por otra parte lo queremos hacer después y
después de escribir este libro, cuando el boom americano, cuando le acercamos a una obra de García Márquez, cualquier novela de estas, pues también era así, ¿no? La que mezcla de Alejo Carpenter, mucha gente además con los que ella había tenido una relación de amistad y de compañerismo literario, ¿no? Pues es como si fuera un poco esa forma de escribir, ¿no? Me habla de recuerdos, mezcla el pasado con el presente. Es un poco difícil leerlo y sobre todo es un poco difícil extraer algunas citas, que a mí me cuesta trabajo, porque no tiene un orden cronológico. Voy a buscar algo de la guerra, pero es que en ese momento hay otras cosas que ella le da más importancia. Para mí, uno de los pasajes más emotivos de Memoria de la Melancolía es el que habla de la muerte de Máximo Gorki. Leeremos ese texto, pero adelanto ya que lo que María Teresa vio en los ojos de aquellas personas que escuchaban y lloraban por un escritor que no conocían. Ella habla que fue a dar un meeting y no sabía de qué hablar, y que dijo: Máximo Gorki ha muerto, y se sintió emocionada por la respuesta que tuvo en la gente. Parece que la gente no lo conocía, Máximo Gorki, pero lo que vio en los ojos de aquellas mujeres que la escuchaban fue una emoción y un compromiso y una solidaridad con aquel escritor. Y yo digo que lo que María Teresa vio en los ojos de aquellas mujeres es lo mismo que había en los ojos de los mineros de Chile escuchando a Pablo Neruda, lo mismo que había en los ojos de los milicianos españoles escuchando a Miguel Hernández, o lo mismo que hay en los ojos de las mujeres palestinas cuando recitan los versos de Fado Atuca. La solidaridad, el esfuerzo compartido, la dignidad, el compromiso, la esperanza, todo eso que dice María Teresa León, que es universal, y que ya lo veremos ahora en el texto que va a leer una compañera. Julia Hidalgo, que como he dicho antes, amiga y compañera del PC, publicó en 2022 un libro que lleva por título María Teresa León Goyri, La alegría revolucionaria. Y a mí me pareció, así se lo dije, que era un acierto ese libro. María Teresa León fue una mujer valiente en su vida y en su obra, y expresó esa alegría revolucionaria tomando partido por los de abajo, reivindicando su derecho a ser y amar en libertad. Es verdad que sufrió muchas muertes, muchas pérdidas, antes de irse definitivamente hace ya casi 36 años. Nos dejó siempre viva su palabra y la memoria de una mujer que vivió para la historia, para quien escribir y vivir son expresiones del mismo compromiso. Y ahora a continuación vamos a leer esos textos de María Teresa León, que como digo, todos forman parte de Memoria de la Melancolía, que está un libro de 1998, la edición que yo utilizaba, de Clásicos Castalia, que tiene una introducción muy buena y un estudio muy bueno sobre su obra. Así que empezamos con los textos y después, como decía antes, pues haremos el debate. Virginia. Lo oigo, ya lo he oído una vez abierta. Sí, todo son palabras y colores dentro de mí que ya no sé muy bien qué representan. Me asusta pensar que invento y no fue así. Y lo que descubro el día de mi muerte lo veré de otro modo, justo en el instante de desvanecerme. ¿No comprendéis? Nosotros somos aquellos que miraron sus pensamientos, uno por uno, durante 30 años. Durante 30 años suspiramos por nuestro paraíso perdido, un paraíso nuestro, único, especial. Un paraíso de casas rotas y techos desplomados. Un paraíso de calles deshechas, de muertos sin enterrar. Un paraíso de muros derruidos, de torres caídas y campos devastados. Un paraíso donde quedó la muchacha, el muchacho, la sonrisa, la canción, la flor, el amor, la juventud, los ojos y los labios tensos para besar, la mano amiga en la mano,
los dedos entre el pelo, la gracia, la palabra, la camaradería, la promesa, el gesto, el aliento, todo, todo, todo. Muy bien. Somos los que quedamos gente devoradas por la pasión de la verdad. Sé que ya en el mundo apenas se nos oye. Siempre habrá quedado el eco, pues el único camino que no hemos hecho los desterrados de España es la resignación. Pero feliz el pueblo que puede recuperarse tantas veces para sobrevivir. Es el orgullo del desdichado, lo sé. Tal vez pretendiéramos lo imposible, pero seguiremos andando hasta que todo se desvanezca o se ilumine. Carlo Levi es la voz del hombre hablando por los que no pueden hacerlo. La transmisión perfecta del perseguido que al huir advierte que hay otras persecuciones que no sospechaba más que a medias y de las que de pronto se convierte en testigo y en voz. En esa persecución despiadada del hambre y la miseria hunde la suya propia y la libera y la transforma y nos la da, nos la entrega, la hace nuestra, hace suyo y nuestro todo lo que le va filtrando por la sangre. Bueno, Ana, yo tengo dos y uno de ellos es el que acaba de leer la compañera. Pues leo el primero y ya está, ¿no? Estas cuartillas que voy escribiendo se me han volado todas dispersándose, jugando a la mala pasada de huirme. Voy hacia ellas, amarilla o verdosa agua, como se han reído siempre delante de mis pasos todos los otoños. Se las lleva el viento, los vientos que nos soplan en los oídos las medias palabras. No sé ya qué me cuentan, sé que si la vean corriendo, juntando puntas de palabras, hasta palabras caminando pequeñas, persuasivas, enhebrando una verdad que jamás comprendemos. Vuelas, vuelas bien, memoria de la melancolía. Siempre haciendo algo. ¿Por qué estaremos siempre haciendo algo las mujeres? En las manos no se nos ven los años, sino los trabajos. Ay, esas manos en movimiento siempre, accionando, existiendo solas, más allá del cuerpo, obedeciendo al alma. Yo miro las manos, las vuelvo, las acaricio, un poco para ver la blandura de su temperamento. Le busco los nudos que les deja la vida, la cicatriz del ansia, la desesperación, la credulidad, la amargura de sentirse traicionada. Qué raras son las manos, esas máquinas de alta tensión humana, esas aspas que solamente se quedan quietas en los retratos. Selina. Perdona, es que tengo el 8 y yo estaba esperando el 8 a que leyera el 7 o la 7. Nunca me he sentido más letrada, nunca he sentido más reconocida por el estado de mi inquietud, por esa comezón diaria en carne propia que me da el escribir. Decimos al hacerlo casi en voz alta lo que las pequeñísimas células interiores nos dictan. El dedo, la mano que hace la letra son la alegría de nuestros ojos, casi como el cepo, pues si se pudiera gritar y escribir, se gritaría: ya lo tengo, ahí te quedas, te atrapé por fin. El escribir puede dejarnos tan exhaustos como una noche de amor. A veces parece que la mano corre, corre y canta, fem de lettres, pero a veces me descalzo de la alegría al releer lo que voy escribiendo y no me gusta, y todo se me deshace y no veo nada, y mis ojos me parecen los de los topos a quienes llega la luz. Y nosotros que ofrecíamos nuestra vida por evitar a un cuadro del Museo del Prado el lanzamiento de una bala. No nos importó entonces, ni nos importa ahora. Lo que conviene aclarar es que en aquellos tiempos de improvisación heroica no vino en nuestro socorro
ayudando a nuestra ignorancia ningún técnico, ningún especialista, ningún director de ningún museo de Europa. Los que no regatearon su ayuda fueron esos hombres crédulos y magníficos que, a pesar de no haber pisado jamás las salas de un museo, creyeron en nuestra palabra y no vacilaron en salvar para los inteligentes y los cultos del mundo la maravillosa Pinacoteca de Madrid. Los que, según Antonio Machado, no hablan de patria, pero la defienden con su sangre. Nunca me acuerdo exactamente lo que pasó. Recuerdo que hablé de Máximo Gorki, de las estepas lejanísimas, de los bosques inmensos que conocen la nieve, del hombre que había ido sacando uno a uno a la escena aquellos personajes oscuros que antes nadie miraba, para ponerlo frente a los ojos de los desencantados y los altos. Uno a uno los había hecho vivir sobre las páginas de sus novelas, porque era un escritor, uno de esos hombres que ven lo que otros no ven y descubren lo que se encubre y lo presentan como una conciencia diferente. Decía yo a los campesinos pobres de mi tierra aquella tarde: ha muerto el escritor que creía en vosotros, los desheredados del mundo. Por eso casi no puedo hablar y lloro, y es que el mundo de los pobres no tiene fronteras. El dolor y el hambre hablan un solo idioma. Cuando Máximo Gorki escribía en Rusia, eran todos los desheredados del mundo los que tomaban por modelo. Por eso debemos llorarle. Somos hombres y mujeres obedientes a otra ley y a otra justicia, que nada tenemos que ver con lo que vino y se enseñoreó de nuestro solar, de nuestros ríos, de nuestra tierra, de nuestras ciudades. No sé si se dan cuenta los que quedaron allá o nacieron después de quienes somos los desterrados de España. Nosotros somos ellos, lo que ellos serán cuando se restablezca la verdad de la libertad. Nosotros somos la aurora que están esperando. Ser un revolucionario es cumplir un servicio. Se necesita un aprendizaje. Tenemos que volver a la obediencia, al abecedario del amor al prójimo. Hay oscuridades que se iluminan poco a poco con resplandores que os enmudecen. Es un oficio antiguo el revelarse. Lo moderno es el saber por qué. Pues estamos muy emocionados, ¿no? Porque la verdad es que la voz de María Teresa León es que así nos llega al corazón. Pero bueno, vamos a dedicar un rato a un pequeño debate, porque se trataba de conocerla más. Hemos visto unos textos, algunas cosas de su vida, ahora lo que nos parezca que podemos decir sobre ella, las lecturas que tengamos, las dudas que podamos ver, que han podido surgir esta tarde, en fin, lo que sea. Yo tomo la palabra, no digo, yo tomo. Valentín. ¿Ya? Muy abierto. Y Antonio. Primero me metí después Antonio, pero el que está abierto. No, es curioso lo último que se ha leído cuando habla de la pobreza, que es universal. También es universal, desgraciadamente, la destrucción, porque cuando Virgilio ha leído su trozo, hablaba de las ciudades destruidas, las ciudades tal, y yo estaba pensando en Gaza. No podía hacer otra cosa que verdad. Y en eso estamos, o sea, es que parece que pasa el tiempo, pero hay una internacional de la pobreza que es terrible y que yo creo que, seguro que no he leído el libro, le tengo, y quizás lo pueda poner a vuestra disposición en PDF, pero vamos, los fragmentos que has elegido, que los están colgados de la página web, como colgaremos mañana seguramente el vídeo, podréis verlo ahí, pero efectivamente pues
pues hablan de esa internacional de la pobreza y de la esperanza también, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, que es doloroso. Además estoy afectado porque me compré un cómic creyendo que me iba a divertir, un cómic que se llama República, lo compré antes de ayer, porque yo soy muy aficionado a los cómics, y es un cómic terrible porque habla de los sucesos que tú conocerás de Priego, de que asesina a la Guardia Civil a una familia allí, la tortura a un niño de 10 años, los meten todos en una cosa común que han descubierto hace poco, ¿no? Entonces la barbarie incluso de los que ganan la guerra y siguen asesinando de la manera más ruin, o de los que ganan todo como es Israel y sigue asesinando de la manera más ruin, es que te revela y te deja desarmado ante la vida y quieres cantar a la esperanza y a la alegría, pero es jodido, es jodido. Antonio. Sí. Yo a mí he leído algunas cosas de esta mujer, precisamente lo tengo a media, el de la memoria, y lo que me llama especialmente la atención es ya su rebeldía desde alumna, que se revela contra las monjas, pese a, aunque viene de la familia e incluso el clima que vive la propia familia con esa persona que es una de las primeras universitarias que hay en España y decide mucho la visión que ella va a tener de vida. Hay también algunas cosas que recuerdo de la arboleda de Alberti, en que cita también a esta mujer, a su compañera, y son importantes. La que ha referido a Máximo Gorki y en conjunto algunas otras que hace con esas misiones pedagógicas o culturales que se hacen en la guerra y en la República y que interesan mucho. Ojalá que pudiéramos difundir eso entre la gente actual para que de verdad conocieran lo que se perdió con lo que prometía aquel tiempo. Dani, sí, buenas tardes. Estoy emocionado y bueno, la lectura a mí me ha llevado mucho. Me ha pasado igual cuando me recordaba a Lázaro, cuando me recordaba de las calles de Trozar. Pero yo lo que quería decir es que yo estudié en Granada a finales de los 90 y a principios de los 2000. Soy un joven revolucionario de la parte norte de Jaén, ya tengo mi edad, y ya hace 25 años que estudié. Y a mí me dio Juan Carlos Rodríguez clase, me dio Luis García Montero, me dio Andrés Neumann, que justo acababa de terminar la carrera, y en aquel tiempo todavía me pensaba que era ola de cometa, porque estoy hablando de gente de izquierda, gente progresista en aquellos años, que se veía un enfoque rupturista con respecto a lo que significaba la universidad, y yo no disfrutaba en ningún momento en la universidad de una lectura como la que hemos tenido aquí en Rosario. Me ha llamado la atención, ¿no?, el que, habiéndome yo, entre comillas, claro, ¿no?, lo que hayamos aprendido de esas personas, pues quizá no lo tenían tan presente como ahora, gracias al trabajo, por ejemplo, ¿no?, el que había hecho vosotras para recuperar la memoria, para recuperar la obra suya, la habéis traído al presente de una manera tan clara, ¿no? Y de una manera tan clara como lo decía ella, que después de 30 años de desesperanza y de exilio, mantenía una llama viva y se iba como una antorcha, cogía esa otra cuando cogía a Levi, ¿no?, y lo enfocaba con un motor que le servía a ella de eso, de esperanza y de pausa en su tiempo fuera de España. Eso era muy moderno. Y también era moderno reivindicar que pobres desgraciados, mal dicho, ¿no?, habían salvado el Museo del Prado, ¿no? O fíjate, has dicho tú, el Palacio de Olivia, ¿no?, donde estaba la ultraderecha de la ultraderecha de la ultraderecha, y que fuese ella, ¿no?, y algunas compañeras y compañeros los que salvasen la obra que están allí ahora después, porque te cobran además 25 euros por la verdad. Con eso, lo que quiero decir es que me ha encantado la tarde que estoy echando aquí con vosotros, y que de verdad que me ha modernizado mucho escuchar la lectura, y un poco de decepción por respecto a la información que he llevado y un poco de ilusión para seguir formando. Encarna. No, yo cuando me mandó el texto por pasar, dije, lo leí, digo, qué bonito texto. Digo, voy a hacer referencia a las manos, que muchas veces parece que las manos, y
hacemos tantas cosas con las manos, acariciamos, limpiamos, cuidamos. Digo, hay que ver las manos, y es verdad. Y además, otra de las cosas que hace, que están como si estuvieran fuera del cuerpo, como si no pertenecieran al cuerpo. Y digo, es verdad que qué importancia es las manos, y sobre todo para las mujeres de la clase trabajadora. ¿Cuántas cosas han hecho las mujeres de la clase trabajadora? Tercer, efectivamente, la ha hecho una mujer de la clase trabajadora, el ganchillo. Cuántas cosas se hacen con las manos, y a mí, con este texto me ha descubierto lo importante que son las manos de una persona para la vida diaria, cotidiana. En la foto, las manos de las... Y eso es verdad. Cómo están solo quietas cuando estamos en la fotografía, no sabemos dónde ponerla. Eso. Como decía Valentín, no tiene que recuperar un poco, porque efectivamente el papel de la mujer en la literatura pues, está bastante oculto, sobre todo lo de nuestra generación, ¿no? Ahora hemos tenido que recurrir a internet para cortar un poco, ¿no? Y a mí me sugieren dos reflexiones. Por un lado, no he oído en tu intervención ninguna referencia de Alberti con respecto a su mujer como escritor. No sé si él también le ignoraba como el resto de la sociedad. Pero sobre todo porque me impactó mucho el final de ella, ¿no? El final cuando dice lo del Alzheimer. Alzheimer, que en aquella época, según he leído, se trataba de un psiquiátrico. Y que él se quita del medio, deja de atender y se va a vivir a Roma de nuevo, ¿no? Se va a vivir a Italia, ¿no? Entonces, ese desamparo de ese final de esa vida a mí me causó impresión cuando lo leí, ¿no? De la misma manera que me causa impresión cuando están contando el tema del exilio, ¿no? Que si Orán, que si París, que si los 20 años de Argentina, que después vuelve otra vez a Europa, visitar. Y la añoranza, evidentemente, de su tierra, de su vida aquí en su país, ¿no? Y eso me lleva, porque me pasa en otras ocasiones también, a la reflexión de qué hubiera sido este país si no hubiera habido guerra civil. Sí. Si toda esta gente que se tuvo que ir al exilio se hubiera quedado aquí. Porque el otro día, oyendo por ejemplo a un mexicano, pues hablando maravillas de la cantidad de docentes, por ejemplo, que llegaron a México, que se metieron en una universidad, y cómo ayudó al crecimiento cultural de aquel país, de no haberse tenido que ir, de haberse podido quedar aquí. Siempre pienso lo mismo, este país sería, esto que decimos de la envidia que tenemos los países del norte de Europa, nosotros seríamos seguramente una envidia dentro también de Europa. Virginia. Pues a mí de todo este conjunto de lo que has dicho, yo conocía muy poco de María Teresa. Entonces, la descripción que has hecho de su biografía, pues me he puesto en lo que pasa hoy día una mujer sola, con una hija, con un hijo, que dentro de la familia también rechazada por esos estereotipos y sin embargo ella cómo rehace su vida y cómo sigue luchando, porque después de pasar por esas vicisitudes, que se casa, que no le dejan ver el hijo, eso es muy fuerte, y cómo ella se recupera, se repone y nos ofrece estos textos tan profundos y tan bonitos. Es que con todo lo que hemos leído y lo que estáis contando, ella es una persona viva hoy día, porque lo que dice, por lo que ha luchado, sigue siendo necesario. Entonces es como una lectura de esperanza para que no nos vayamos atrás. La última lectura dice también que un revolucionario como que se tiene que preparar, que es una opción, que no es
Vamos, yo entiendo que quiere decir que no es fácil por lo que estáis contando, porque ella con todo eso, ir, venir, volver a empezar, como que estuvo siempre volviendo a empezar y nunca se dejó vencer. La pena es que terminara en esa situación, ¿no?, de esa enfermedad tan dura, pero que ha sido precioso, Ana. Sí, bueno, cuando volvieron a España, es verdad, cuando volvieron a España en el 77, pues Rafael enseguida se vio arropado por sus compañeros del partido, pero es que María Teresa, que ella soñaba con volver tantos años y ya no estaba bien, lo que hemos dicho antes, ¿no? Rafael yo creo que no volvió después a Italia, por lo menos a vivir allí. Él estuvo aquí porque después fue diputado, en las primeras elecciones salió diputado, después estuvo haciendo la campaña en Andalucía por el referéndum, yo recuerdo verlo. Después estuvo haciendo muchos recitales de poesía. Y yo lo mismo en Ceuta hace ya un montón de años, yo creo que en el 80, en el 81. Y que él siguió, pero María Teresa pues cada vez más olvidada, es verdad. Así fue. Y cuando murió, yo leí un artículo de Fanny Rubio, que fueron pues, Fanny Rubio, Cristina Almeida y unas cuantas mujeres, fue el día de la huelga general del 88, y estaba muy poca gente. La verdad es que no fue por un entierro como el de otros escritores, otras escritoras, porque en ella se unió pues, esos últimos 10 años de su vida tan mal, y después el hecho de ser una mujer, claro. Es que las mujeres, pues lo que decía Dani, que una ignorancia y un olvido total sobre ellas, que las mismas mujeres que escribían en los mismos años, pues después ya no se reconocían, y además ni siquiera como grupo, ni siquiera, si alguna tenía que despuntar, tenía que ser como una cosa, algo extraordinario, como si no fuera normal que las mujeres, cuando yo insisto una y mil veces que la obra de esas mujeres está ahí, eso lo había que mirarla. Pero sí es verdad que yo también conozco la Arboleda Perdida, y en la Arboleda Perdida y en todos los testimonios que hay, y ella también aparece también en Memoria de la Melancolía, Rafael Alberti consideraba a su mujer y hacía muchas obras en común, y su militancia política la llevaron en común. En fin, es verdad. Lo que pasa es que lo que dice Marco Ana y lo que ella misma asumía, que como Rafael Alberti era una persona María Teresa le dice incluso que era escandalosa, ¿no? Una persona pues, muy vehemente, muy apasionada, y ella pues quedaba un poco en un segundo plano. Si a eso le unimos pues que era una mujer, pues claro, pues era la cola del cometa. Pero sí, Rafael Alberti sí en su memoria, en su Arboleda Perdida sí aparece mucho reconocimiento a María Teresa, porque además es así. Yo recuerdo que hace ya bastantes años escribió un artículo que se titulaba precisamente La Arboleda y la Melancolía, y hablaba de los dos. Lo que pasa es que yo ya en los últimos años hablo solo de María Teresa. aunque tampoco, vamos, que Rafael Alberti es un poeta magnífico, y ya digo que es un buen camarada del partido, que estuvo en el partido hasta última hora trabajando, en fin, que sí, pero que hay que reivindicar el papel de las mujeres, y María Teresa se merece toda la... Porque además es verdad que se presenta como muy viva. Es que las cosas que dice están ahora. A mí una frase que la ha leído Antonia es de las que más me gusta. Es muy antiguo revelarse. Lo moderno es saber por qué. ¿Por qué nos revelamos en cada momento? ¿Por qué tenemos que revelar ahora mismo? Pues por lo que decía también Valentino, pues por lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. Hay que revelarse por las cosas que ocurren en cada momento, claro, y saber por qué nos revelamos. Entonces eso es muy interesante. Y luego pues toda esa solidaridad que impregna todo ese cariño. Es que ella escribe con amor. Es que todas las personas que iban a su casa, pues vamos, si veis el libro, pues toda la acoge, un sentimiento de fraternidad. Con algunos incluso, pues no es que tuviera especial química, pero es que ella los reconocía, los quería, y a los soldados del frente, era como una madre. Y tened en cuenta que cuando la guerra es que ella era muy joven, pero era así, tenía un sentimiento, más en el sentido de muy amorosa, de una persona muy entregada. Y es verdad que lo que decía Antonio, que ella, la educación que ella recibió fue una educación pues de una chica burguesa,
de una familia conservadora. Su madre y su abuela sobre todo eran más progresistas. Su abuela dice que ella fue en las elecciones del 36 que fue a votar a los comunistas. y que después se fue a la iglesia a rezar un Padre Nuestro para que ganaran a los comunistas. La abuela era una mujer, pero ella tuvo mucha influencia, lo ha dicho Antonio, por la familia de María Boili, que era una mujer muy avanzada para su tiempo, y Menéndez Pilar eran sus tíos, y ella estaba mucho con ellos. Y ella se rebelaba contra la situación, sobre todo cuando estaba en un colegio de monjas, que ella no quería estar en un colegio de monjas, y veía que su prima pues iba a un colegio laico y que no tenía que hacer alguna cosa. Y todo eso, pues yo creo que enseguida ella empezó a tomar conciencia de dónde quería estar. Y bueno, pues la cosa, como hemos dicho muchas veces, en algunos casos pues no coincide la pertenencia con la conciencia de clase, ¿no? Entonces ella pues hizo porque además una de las frases que también utilizaba es que no se respira bien cuando el aire está para uno solo. Y ella también tenía, vamos, era otra cosa. Hay muchas frases así que yo las recuerdo porque por algunas cosas que hemos hecho en el partido y en la facultad y eso, y la verdad es que hay cosas muy interesantes. Y Dani, que ni cuando tú estudiabas tampoco se daba eso, con Juan Carlos Rodríguez, con todo, tampoco hablaban de las mujeres. Efectivamente, pues imagínate cuando estudiábamos Juan y yo, que era mucho antes. Pues sí, mucho hablar de la generación del 27, que se tenía que llamar generación del 27, generación de no sé qué, generación de no sé cuánto, pero nadie se cuestionaba que allí no había mujeres, cuando además sabían que había mujeres. Porque vamos, es que Manuel Alto Aguirre, pero sé que su mujer, Concha Méndez, estaba a pie de obra con él en la imprenta todos los días. Y de su imprenta pues salía, ella editaba la colección Héroe. Y en esa imprenta pues se publicaban los libros de Miguel Hernández, de García Lorca, en fin. Sin embargo, pues Manuel Alto Aguirre se conoce y Concha Méndez pues no se conoce. Pero es que después en los años 60 pasa lo mismo. Yo ya lo he dicho muchas veces. Todo el mundo conoce a Gabriel Celaya, ¿verdad? Y a Blas de Otero, pero casi nadie conoce, cada vez más afortunadamente, a Ángela Figuera, una poeta excepcional, o Angelina Gaté, otra poeta excepcional. Sin embargo, pues esas mujeres no sé quién no se han conocido. Y bueno, pero para eso estamos, para reivindicar. Incluso, vamos, en el partido empezamos a ver esto, hicimos esta especie de homenaje en el año 2013. Pero es verdad que ya antes habían hecho más homenaje a escritores, a Miguel Hernández, a Gabriel Celaya, a Rafael Alberti. O sea que las mujeres siempre vamos detrás, pero al final también somos muy pesadas. Estamos ahí, pues es que desde que nos digo, no, es que tenemos que hacerlo de María Teresa León. Y al final pues lo hicimos, claro, y en eso estamos, claro. Que el otro día, por primera vez, que yo nunca lo había oído, que había madres de la Constitución. Sí. Entonces, que no hablamos de allá atrás. Y entonces, los padres de la Constitución, los evangelistas, pues los obispos todavía dicen, el otro día, un obispo dice, bueno, es que eso de eso no hay que hablar, que le preguntan que por qué las mujeres no tenemos en la iglesia otro papel que no sea secundario, de oficinas o de lavar manteles. Y entonces dice que porque Jesucristo eligió a solo hombres. Y no era un obispo, perdón, era un cura. Pero da igual, digo, pero este hombre, yo que no sé teología, que sé muy poco, sé más que él. Digo, pero bueno, ¿será posible? O sea que eso, la pena es que se sigue manteniendo y que se sigue fomentando, y en las familias y en muchos sitios. Lo que pasa que, como tú dices, bueno, pues que estamos tratando de cambiarlo porque somos una riqueza para la humanidad. Entonces, si nos meten en un rincón, no podemos aportar. Sí, al cura este podríamos recomendar el libro de Fanny Rubber, Dios dormido, que habla de Jesús y de su grupo de amigos. Y en su grupo es una novela, pero está basada en la vida de Jesús. Y la protagonista es María Magdalena, pero en el grupo de amigos de Jesús de Nazaret, el Salvador, que ella le llama, ahí había también mujeres. Y Jesús precisamente no discriminaba. Pero si eso ya es el ABC. Claro, entonces, sin embargo, pues parece que las mujeres no existió nunca. Bueno, pero
Pero vamos a ver, ¿quién conocía a Hipatia de Alejandría si Amenábar no hubiera hecho la película? Yo no lo conocía. Vamos a ver. Y dice, como decía Dani, que hemos estudiado la carrera universitaria. Pues no, pero es que de esto, de lo que no buscas, y tienes que buscar si tienes una conciencia. ¿Por qué buscamos ahora autoras mujeres? O aunque sea una redundancia. ¿Por qué buscamos ahora autoras? Pues porque tenemos esa conciencia feminista en lo que queremos reivindicar su memoria. Si no, las mujeres están ahí. Pero sin embargo, hasta ahora pues, se han visto muy poco. Yo retomo un poco donde habíamos quedado en el sentido de la República, lo que pudo ser y no fue, fundamentalmente porque hay unas cuestiones en las que esta mujer retrotrae en su escritura a lo que pudo ser, lo que era la República y lo que era fundamentalmente la referencia pedagógica que se da en el tiempo de la República. Ella, cuando va por esos sitios haciendo teatro e improvisando teatro, muchas veces ahí retrata los personajes, las personas que conoce, que dejan su trabajo, son punteros en cada una de sus especialidades, y en determinados sitios crea la situación y hace que la gente participe en el segundo, improvisan y escriben el guión de lo que comentan en el sitio donde llegan. Ese es el tipo de pedagogía que ya era puntera en aquel momento y que de alguna manera envolvió a la gente próxima a la cultura, que sentía la necesidad, muchas personas que entonces había, de dejar los estudios que tenían para dedicarse a la enseñanza. Era la necesidad que aquel tiempo llegaba y dejar atrás tanto atraso y tanta ignorancia. Y entonces el equipo que ella conseguía hacer con la gente que iba en sus excursiones por ahí era magnífico, por todo lo que saco yo en su memoria y algo de lo que he leído en otros sitios, de cómo trabajaban esas excursiones a los pueblos. Sí, es que lo de la educación, la institución libre de enseñanza, pues fue algo magnífico en España, ¿no? Con la idea Rosita y demás, ¿no? Pero bueno, eso solo basta con leer algunos textos de Antonio Machado. Él y otros muchos que se educaron allí, ¿no? Por eso decía que María Teresa lo que quería era ir a la institución libre de enseñanza. Al final pudo ir, y ahí fue donde obtuvo su licenciatura. Y claro, es que era un revulsivo en la pedagogía, en la forma. Lo hemos visto recientemente en otra película, el maestro que quiso ir al mar, o que quiso ver el mar, esa película que es muy reciente, ¿no? En todo, era una pedagogía distinta, era algo totalmente distinto a lo que se conocía. Entonces, y es verdad que toda esa gente, todo ese talento, es que incluso había una forma de denominar lo que era la división del talento, o algo de eso se llamaba también en la guerra, ¿no? Porque había mucha gente de la cultura que estaban involucrados, que estaban en las misiones pedagógicas, que estaban moviéndose por todo el país, y en la guerra, durante la guerra, pues la guerrilla del teatro lo que hacían era llevar el teatro al frente también, y allí María Teresa tuvo un papel importantísimo, porque decía que los milicianos, muchos que no habían visto nunca un museo, no habían ido al teatro, no conocían a los poetas. Entonces, toda esa labor, y esa cultura de la que ella habla en su novela, ¿no? Porque la cultura es del pueblo. Entonces, muchos conocieron por primera vez, oyeron por primera vez a los poetas. Por eso yo digo que era lo mismo que les pasaba a los mineros en Chile cuando oían a Pablo Neruda, que se ponían a llorar. Porque nunca habían oído un poeta tan cerca que le estaba recitando a ellos y estaba hablando de su vida. Y después estaba la obra de teatro, pues también era el momento, ¿no? Por ejemplo, hay una obra de teatro que es la novela esta de Cervantes, Numancia. La adaptaron y la representaron durante la guerra, en el frente, o en Madrid. Y claro, la adaptaban al momento de tal manera
que los romanos iban vestidos de italiano, pero además decían que va a venir un general italiano, que ya os podéis imaginar quién era, el general italiano que iba a venir, porque en Italia ya lo tenía. Entonces, adaptaban la novela, pero adaptaban la obra de teatro, adaptaban la poesía, y la gente, la verdad es que disfrutaba de eso. Por eso también, yo hace muchos años leí un artículo sobre Cuba, que ahora la situación también está muy mal, como sabemos, y hablaba de que Cuba era una trinchera, pero que en las trincheras también la gente ama, también la gente habla, también la gente canta. Y yo creo que lo que expresa María Teresa en Memoria de la Melancolía y en el libro este que ella decía, Memoria dispersa, de aquellos años de la guerra, ellos no estaban con la preocupación evidente de que le estaban bombardeando, pero es que estaban viendo el teatro y las bombas estaban cayendo al lado, y a pesar de eso tenían alegría y tenían esperanza. Yo creo que solo con una convicción profunda se puede vivir así. Y no es trinchera, pero a pesar de eso cantando. Y a pesar de eso, pues vamos a terminar con esto, vamos a afrontar este peligro que ya sabemos lo que es, y vamos a luchar hasta el último aliento. Y eso fue lo que hicieron, hasta que tuvieron que irse de España, y después, pues tantos años con la esperanza de volver, y después volver, pues como ya sabemos, en las condiciones que volvieron, y algunos pues ya no volvieron nunca, algunos se quedaron en el exilio. Algunos pues engrosaron lo que decía León Felipe, el éxodo y el llanto, y se quedaron para siempre fuera de España. Que yo además, cuando en los años aquellos, me imagino que algunos de los que estamos aquí, que somos más o menos de la misma edad, en los años de la transición, los primeros años de la democracia, pues decíamos siempre este país. Vosotros recordáis eso, ¿no? Y eso de España era como una cosa como que se lo habían apropiado los otros, ¿no? Y yo recuerdo que los libros de los poetas, de los exiliados, de María Teresa, de León Felipe, que hablaban de España con esa pasión, y decía, es que era lo que ellos querían. Entonces, hay que reivindicar también ese día de España que somos todos, ¿no? En la patria, la madre, lo que queramos, pero es que es nuestra raíz, es nuestra vida, donde hemos tenido nuestra familia, donde tenemos nuestra cultura, nuestra lengua. Todo eso que muchas veces tratan también de quitarnos, y que durante el franquismo, pues de alguna forma, no queríamos saber mucho de lo que era entonces aquella realidad que se la habían apropiado algunos y que estaban machacando a tantos otros, ¿no? Por eso es tan terrible que al pueblo palestino le estén arrancando de su tierra, porque lo están arrancando. Eso es tan terrible y lo están pasando. Entonces, ¿cuándo se van a recuperar? Que nosotros no nos hemos recuperado todavía de muchas cosas. Sí, nunca sabremos cómo hubiera sido este país si no hubiera ocurrido el golpe de Estado y la guerra a continuación, ¿no? Pero desde luego yo creo que en España había mucho talento y había mucha inquietud y había una cultura vastísima. Laura. Sí, son dos cosas solo. Una, que es que me ha llamado la atención escuchándote, porque yo desconocía la figura. Primero, que porque su familia fuese quizá católica, ¿no?, o más conservadora, que tuviese la valentía desde el año en el que lo hizo, abandonar su hogar y más siendo madre. Quiero decir, tú te lo planteas a día de hoy, irte de tu casa siendo madre, y a día de hoy es fastidiado. Pues no me quiero imaginar en 1905 lo que a esa mujer le tuvo que pasar por la cabeza, o en qué no se vería para tomar esa decisión. Y lo otro es una nota que yo creo que es positiva dentro de todo lo que tuvo que pasar con Rafael Alberti, es que seguramente si no hubiesen tenido que exiliar, si esa mujer hubiese escrito en España durante el franquismo, sí que tendríamos desconocimiento absoluto, porque hubiese firmado a nombre de su marido o como anónimo, porque en España difícilmente como mujer hubiese podido firmar la obra como María Teresa León, y quizás ese exilio sirvió porque, aunque a nosotros tampoco nos lo han explicado en el colegio, por lo menos a mí no, lo que te ha dicho, la generación del 27 eran solo señoros, no había mujeres. Pues mira, la suerte, entre comillas, de haber tenido que vivir en el exilio es que por lo menos la literatura que escribió la pudo firmar como un hombre, y aunque sea mucho tiempo después haya podido recuperar, pues sin que sea anónimo, o sí que venga con un seudónimo masculino, como seguramente hubiese tenido que hacer de haberse quedado en España, ¿no? Un libro que ella escribe, que publica inmediatamente después de separarse de su marido, es precisamente La Bella del Mal Amor. Y habla pues de esos casos de mujeres pues, que se casan jóvenes, que tienen hijos. A mí me hizo me gustó que al final Aitana, la hija de Rafael y de María Teresa,
el libro este de la memoria dispersa, que como he dicho, publicó el Trapasueño y el partido, que ella lo dedicó a su hermano, y porque al final, al cabo de mucho tiempo, pues ya, pero que es verdad que ese vacío y esa soledad que sintió esta mujer durante tantos años porque no podía ver a su hijo, y solo pudo ver a uno porque estaba muy enfermo, pero en cuanto la cosa se arregló un poquito, tuvo que volver a irse otra vez. O sea que es una situación muy difícil, pero una mujer muy valiente. Dice su hija de ella que una frase que a mí me gusta tener mucho. Dice que María Teresa León tiene una belleza intemporal que es la maravilla que irradia de su belleza interior. Yo creo que así, porque además es una mujer muy guapa. Si la veis en fotos, es una mujer muy guapa, una mujer muy alta, pero era eso, era esa belleza que irradiaba porque ella era buena y era bella por dentro. Y yo digo que su obra es que se manifiesta de esa manera, y no se puede fingir eso, evidentemente, pienso yo. Entonces yo creo que es una persona que merece la pena conocerla, y la verdad es que yo creo que todos y todas las que estamos aquí esta tarde pues tenemos que alegrarnos de haber puesto un granito de arena en reivindicar la memoria de las mujeres. O sea que si hay más palabras, pues apoyar.